importante del acuerdo, ese es un elemento fundamental, pero en el acuerdo que hicimos ayer también aparecen elementos fundamentales como la activación de un gran movimiento nacional para la restitución de la democracia y la Constitución. A partir de las próximas horas abriremos las puertas de la Asamblea Nacional para recibir a todos los sectores del país y conversar con ellos alrededor de esta situación que se ha presentado y estimular la participación de toda Venezuela, porque esto no es un problema de la Asamblea Nacional, esto es un problema de todos los venezolanos que están siendo vulnerados en sus derechos por un gobierno que pretende, siendo una minoría aplastante, aplastar al resto del pueblo venezolano, que es mayoría en el sentimiento de cambio. Adicionalmente hay otros ¿Usted cree que hay un golpe de acuerdo. Estado vía Tribunal Supremo de Justicia en este momento en Venezuela? Sin duda alguna, porque el golpe de Estado no es solo contra el Ejecutivo. En este caso hay un golpe contra un poder del Estado que es la Asamblea Nacional, utilizando las prerrogativas del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, nosotros hemos dicho que no vamos a acatar las decisiones que vieron la Constitución porque es nuestro juramento. Nosotros juramos acatar la Constitución y hacer acatar la Constitución. Pero la génesis de todo este asunto, diputado Márquez, estuvo con los diputados, 3 diputados del Estado Amazonas, que según una sentencia de la Sala Electoral se dice que se desproclamaron, no los consideran como diputados y por lo tanto eso no está allí decidido todavía. En una primera instancia el Parlamento decidió desincorporar a estos diputados por petición de ellos mismos. Luego se reincorporaron los diputados a la Cámara. ¿Por qué razón acatar en una primera instancia una decisión de la Sala Electoral y luego echar para atrás en ese acatamiento? Cuando nosotros acatamos por primera vez, fueron los parlamentarios que lo hicieron. Lo hicimos como un gesto para propiciar el diálogo alrededor del tema. Porque nosotros hemos propiciado de la Asamblea diálogo con cada uno de los elementos legislativos y políticos que hemos impulsado. Ahora bien, luego de ver que la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ lo que querían era mantener ese caso en el olvido, porque fíjate tú, ¿cuántas sentencias ha producido el TSJ de enero para acá? Decenas. Y esa sentencia que tiene que dictaminar el caso de los diputados de Amazonas está en el congelador. ¿Por qué? Porque no aceptan ni reincorporarlo ni que haya nuevas elecciones en Amazonas. ¿Qué pasaría en Amazonas si hay nuevas elecciones para los parlamentarios? La paliza sería descomunal. De tal manera que lo que pretenden es mantener eso en el congelador, manteniendo a la Asamblea maniatada. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Sabemos que es duro, sabemos que la situación es complicada, sabemos que de pronto el pueblo algunas veces no entiende lo que ocurre, pero lo cierto es, en pocas palabras, que se trata de todo el pueblo queriendo un cambio político y una minoría, una cúpula, una macolla dirigente que no acepta, que es minoría y que no acepta el cambio político. Nosotros vamos a insistir, claro, y hemos dicho, no vamos a acatar esas decisiones que violan la Constitución. Pero hay decisiones en este contexto, diputado Márquez, que están saliendo, aprobando desde el Parlamento Nacional y que no tienen ningún eco de aplicabilidad en el resto de los poderes. Por ejemplo, están trabajando ahorita con un comité de postulaciones para la renovación del poder electoral. Ya han dicho que eso es irrito porque la Asamblea Nacional, según el TSJ, está en desacato. Lo propio con la revisión de la designación de estos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, prácticamente da la percepción como que si el Parlamento está atado de manos y prácticamente como una figura decorativa porque nada de lo que deciden tiene aplicabilidad en el ordenamiento jurídico venezolano. Bueno, eso es básicamente lo que el gobierno quiere hacer ver. Ahora bien, esto se trata de un pulseo constitucional que nosotros vamos a continuar. Nosotros, por el hecho de que el gobierno, a través del TSJ, intente presentar las cosas con su propia óptica de que la Asamblea está fuera de la Constitución, nosotros estamos no solo dentro de la Constitución, sino en pleno ejercicio de nuestras funciones y vamos a continuar desarrollándolas. Ya llegará el momento que está cerca, donde el cambio político genera la solución a todo este conflicto. La solución a esto, hay 2 vías para solventarlo. Uno, a través de una medición electoral
Estamos buscando esa medición electoral, que es el referéndum revocatorio, y lo estamos exigiendo porque es un derecho constitucional. La otra vía es el diálogo institucional. Lo hemos planteado también. Hemos planteado que los poderes públicos entren en un diálogo institucional para propiciar el cumplimiento de la Constitución y de sus funciones. Ahora, el gobierno tampoco ha querido, de tal manera que el gobierno pretende bloquear no solo una salida electoral a través del bloqueo del revocatorio, sino también bloquear cualquier entendimiento, de tal forma que entonces, cerrada todas esas vías, lo que nos queda al pueblo es insistir en la vía electoral e insistir con muchísima fuerza, como lo haremos en el momento de la recolección de las manifestaciones de voluntad a finales de este mes de octubre. Aparentemente hay una información extraoficial, diputado Márquez, que ha expuesto el propio presidente del Parlamento Nacional, donde claro, hasta ahora han sido solo rumores. Se presume que en las próximas horas o en los próximos días pueden salir dos sentencias, al menos una, en la cual se busca el camino para allanar la inmunidad parlamentaria de todos ustedes en la directiva del Parlamento Nacional o del presidente del Parlamento Nacional, y una decisión que eche por tierra la realización del referéndum revocatorio por las denuncias de presuntas irregularidades que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto me lo va a responder, por favor, al regreso de la pausa, y cómo se prepararían en la Asamblea Nacional ante estas posibles sentencias.